Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender de los cursos de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria, que llega a tus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. El día de hoy vamos a seguir aprendiendo de historia del Perú, pero de los años 90. Algunos puntos claves que debes recordar son, por ejemplo, el SIN, el autogolpe, los Vladivideos o la marcha de los Cuatro Suyos. Por otro lado, quiero comentarte algo. ¿Sabías que nuestro reconocidísimo y premio Nobel de Literatura, nuestro escritor Mario Vargas Llosa, estuvo así de cerquita de ser el presidente del Perú allá por los años 90? ¿Pero qué pasó? Perdió ante Fujimori, que por entonces no era tan conocido. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, eso lo veremos a continuación en el primer video. Hagamos un repaso fugaz de los presidentes que hemos estudiado en estos capítulos. El primer gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry en 1963 hasta 1968, año que el militar Juan Velasco Alvarado toma el gobierno a la fuerza por un golpe de estado, convirtiéndose en el nuevo presidente dictador hasta 1975, en que otro militar, Francisco Morales Bermúdez, le quita el puesto y gobierna hasta el año 1980. La democracia regresa y es elegido por voto popular Fernando Belaúnde Terry, con unos años más encima. Su gobierno duró hasta 1985 y es reemplazado por Alan García hasta 1990. Momento de elegir un nuevo presidente para los próximos 5 años. Resumiendo todo lo que tiene que ver una campaña política, nos encontramos que en 1990 candidateaba el escritor Mario Vargas Llosa con el partido Frente Democrático o Fredemo. Marito gozaba de popularidad en los canales de televisión, la prensa y entre los intelectuales de la época ya lo veían como el nuevo presidente del Perú. Pero como en el Perú cualquier cosa puede pasar, un candidato que le hizo temblar al escritor fue un ingeniero agrónomo que, subido en un tractor, empezó a hacer su campaña con el lema honradez, tecnología y trabajo. Henry, ¿adivinas quién fue? Sí, se trata de Alberto Fujimori. Probablemente al estar más cerca al pueblo, vestirse con ropas autóctonas y tener una canción muy pegajosa, es que captó la mayoría de votos. De esta forma, en la primera vuelta, Mario Vargas Llosa obtuvo el 32% y Alberto Fujimori 29%, por lo que tuvieron que pasar a una segunda vuelta. Entonces el resultado fue abismal. Fujimori ganó con el 62.4% de votos frente al 37.6% de Vargas Llosa, resultando el nuevo presidente del Perú en 1990. Fujimori tenía que hacer frente al terrorismo y a la crisis económica que dejó el gobierno de Alan García. Para eso tomó drásticas medidas como el fin de los subsidios, fin del control de los precios, fin del dólar MUC, entre otras medidas, que en conjunto se le llamó shock económico. Estas medidas dieron resultado a corto plazo, reduciéndose la subida de precios, pero a la vez provocaron el empobrecimiento de los sectores populares y de la clase media, aumento del desempleo y mayor desigualdad social. ¿Qué cara pondrías si un día vas a la tienda a comprar una galleta que sabes que cuesta 50 céntimos y de pronto la señora te dice que ya no vale 50 céntimos, sino 100 soles? Bueno, en esto consistió el shock económico que se dio en el gobierno de Alberto Fujimori. De un día para otro, la lata de leche de 120.000 intis costaba 330.000. El kilo de azúcar costó de 150.000 a 300.000. Y así todos los productos básicos. En otras palabras, el dinero ya no valía para nada, porque no alcanzaba para nada. La situación del país era tan crítica que Fujimori tuvo que tomar drásticas medidas y empezar un cambio radical. Digamos que por el bien del país. A una de ellas se le conoció como el shock o también Fuji-shock. El 8 de agosto de 1990, el ministro de Economía, Hurtado Miller, sería el encargado de anunciar a la población los cambios que se avecinaban en el tema económico. Este mensaje será recordado por la singular frase del ministro: ¡que Dios nos ayude! Paso seguido, el gobierno crea una nueva moneda,
el nuevo sol para enfrentar la superinflación y empezar nuevamente. El autogolpe. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, asesorado siempre por su amiguísimo Vladimiro Montesinos, juntó a las Fuerzas Armadas para traerse abajo al Congreso. O sea, no me refiero a destruirlo literal, sino sacar a todos los congresistas que estaban en contra de las decisiones de Fujimori. A este suceso se le llamó autogolpe, y aunque fue una manera antidemocrática, fue respaldado por el pueblo. Y pasarían varios meses para que nuevamente se abra el Congreso, en 1993, y para la creación de una nueva constitución que reemplace a la de 1979. Según muchos expertos, el Fujishock fue una medida drástica pero necesaria para aliviar la crisis económica que vivía nuestro país por entonces. El autogolpe fue una medida antidemocrática, a la cual se le llamó Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Por aquel entonces, el 82% de la población estaba de acuerdo con el autogolpe, ya que consideraban que el Congreso era una entidad que atrasaba o lentizaba las decisiones del presidente. Fue una época difícil en donde se debían tomar medidas drásticas en cuanto a temas sociales, políticos y económicos. Y para eso el presidente Fujimori recibía el consejo de sus ministros, pero sobre todo el de su asesor personal, quien es un ex militar y abogado. Me refiero a Vladimiro Montesinos. En 1990, Fujimori decidió aplicar un programa de ajuste estructural que significó el fin de los subsidios, del control de precios y del dólar MUC, la vuelta de las empresas privadas y un nuevo modelo de recaudación fiscal. Estas fueron tan solo algunas medidas para detener la hiperinflación. Por otro lado, en 1993 se creó una nueva constitución, en la que se establece una economía social de mercado, desaparece la reforma agraria y se introduce la pena de muerte por terrorismo. Además, se crea el Colegio Nacional de la Magistratura, que es el órgano encargado de nombrar jueces y se protege al trabajador ante un despido. Y sobre todo, y en letras en mayúsculas, es que esta nueva constitución permitiría la reelección presidencial inmediata, lo que quiere decir que Fujimori podría participar nuevamente en las elecciones y ser presidente por segunda vez. ¿Qué te parece? Las reformas dieron resultados a corto plazo, pues la inflación se redujo a 15,4%, pero a la vez provocaron el empobrecimiento de los sectores populares y la clase media, el aumento del subempleo y el desempleo y la agudización de la desigualdad social. Desde que Fujimori llegó al poder en 1990, contó con el apoyo de un asesor personal, y este fue Vladimiro Montesinos. Según respetados periodistas e historiadores, Fujimori y Vladimiro idearon estrategias para obtener el mayor poder posible y usar los recursos públicos a su antojo. Pero Vladimiro y Fujimori no estaban solos, sino también altos mandos militares, jueces, congresistas y hasta famosos de la televisión. El lugar donde se reunían era el Sistema de Inteligencia Nacional, o más conocido como el SIN. En la Constitución de 1993 se estableció que un presidente podía ser elegido una vez más. Por eso, Fujimori se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de 1995. Para esta campaña política siguió la estrategia del clientelismo, que consistió en regalar víveres, polos o pelotas con el logo de Cambio 90 Nueva Mayoría en los sectores populares. ¿Qué pasó entonces? Fujimori llega al poder por segunda vez. Fujimori gobernó otros 5 años, desde 1995 al 2000, y prometió que no volvería a postular a la presidencia. Pero como en el Perú cualquier cosa puede pasar, la mayoría de congresistas fujimoristas lanzaron la Ley de Interpretación Auténtica para que Fujimori tenga la opción de ser presidente una vez más. Entonces, los jueces del Tribunal Constitucional trataron de impedir esta ley, pero con el poder que tenían Don Vlad y Fujimori, simplemente sacaron de sus puestos a 4 jueces, reemplazándolos por otros que no hagan tanto problema.
De esta forma, Fujimori tuvo el camino libre y volvió a ganar las elecciones del año 2000. La Marcha de los Cuatro Suyos fue una gran marcha en contra de las acciones que realizaban Fujimori y Montesinos, liderada por Alejandro Toledo. Durante semanas, miles de personas salieron a protestar. Las agrupaciones políticas se juntaron para hacer más fuerza y exigir que el chino simplemente se vaya. Pero no lo lograron. Vladivideos. El fin a este régimen le llegaría cuando en septiembre del año 2000 se mostró un video donde Vladimiro entregaba enormes fajos de dinero a distintos políticos, empresarios, periodistas y hasta artistas de televisión para pagarles algunos favorcitos. Entonces Fujimori, al no poder dar explicaciones, convocó a nuevas elecciones para el año 2001. En noviembre viajó a Brunei y luego a Japón, y desde ahí Fujimori renunció a su cargo de presidente por medio de un fax. ¡Imagínate! Todos los periódicos y los canales de televisión contando tremendo notición. Los ministros y vicepresidentes renunciaron de sus puestos y el Congreso nombró como presidente provisional a Valentín Paniagua, que por ese entonces era presidente del Congreso. Según el historiador Alfonso Quirós, la cantidad de dinero robado en el gobierno de Alberto Fujimori fue más de 14.000 millones de dólares. Aunque el gobierno de Alberto Fujimori se le reconoce por controlar la crisis económica, retornar la inversión extranjera y la derrota al terrorismo, actualmente él y su asesor Vladimiro Montesinos están presos por actos de corrupción y violación de derechos humanos. Ya hablamos de la corrupción en el gobierno de Fujimori, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cuál fue el partido político de Mario Vargas Llosa? Acción Popular, Fredemo, APRA. Así es. El escritor fue candidato a la presidencia en el año 1990 con el partido Frente Democrático, apoyado por empresarios e intelectuales de la época. ¿En qué año Fujimori disolvió el Congreso? 5 de abril de 1992, 28 de julio de 1993, 28 de julio de 1995. ¡Bien! Fujimori dio la orden de disolver el Congreso el 5 de abril de 1992. A este acto se le conoció como el autogolpe. ¿Por qué se dio la marcha de los Cuatro Suyos? Una manera de protesta contra la reelección de Fujimori. Por la crisis económica y social luego a inicios de los 90. En protesta por los sobornos a políticos, empresarios y periodistas. Correcto. La marcha de los Cuatro Suyos fue una protesta encabezada por Alejandro Toledo en contra de la reelección fraudulenta que tuvo Fujimori en el año 2000. Hoy aprendimos que en el año 1990 se llevaron nuevas elecciones presidenciales donde destacaron el escritor Mario Vargas Llosa de Fredemo y el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori de Cambio 90, obteniendo la victoria en la segunda vuelta Fujimori con 62.2% de votos. Ese mismo año, 1990, el ministro de Economía, Hurtado Miller, anuncia el shock económico, subiendo de un día a otro los precios de los productos, haciendo de los intis una moneda sin valor, y posteriormente reemplazar la moneda nacional por el nuevo sol. El 5 de abril de 1992, Fujimori absuelve el Congreso, debido a que muchos congresistas se oponían a aprobar proyectos de ley, y aunque fue una medida antidemocrática, el 82% de la población estuvo de acuerdo. En 1993 se crea una nueva constitución y se reabre el Congreso. En 1995, Fujimori vuelve a ser elegido presidente con el 64% de votos, y nuevamente en el año 2000,
Pero le llegaría el fin al régimen ese mismo año, con la publicación de los Vladivideos y la renuncia vía fax de Fujimori desde el Japón, asumiendo el cargo de presidente provisional Valentín Paniagua. En el antiguo imperio inca habían 3 frases que hacían que la sociedad funcionara ordenadamente. ¿Cuáles eran? Amasúa, Amaqueya y Amayuya. Amasúa, no seas ladrón. Amaqueya, no seas ocioso. Y Amayuya, no seas mentiroso. Y aunque estas frases eran de hace muchos siglos atrás, todavía siguen siendo muy útiles en nuestros días. Por ejemplo, ¿quién no quiere ser exitoso? Todos nosotros queremos lograr nuestras metas, por ejemplo, en el deporte, en el arte, en la música o en la universidad o en el colegio donde te encuentras. Pero ¿cómo queremos lograr ese éxito? ¿Haciendo trampa, engañando o teniendo favorcitos por ahí? No, ¿verdad? Esas son cosas... pero hay quienes lo hacen, ¿verdad? Pero recuerda, ¿van a llegar lejos? Tal vez no, porque el éxito se disfruta más cuando te esfuerzas, te levantas día tras día y lo logras. Así que quédate con esta reflexión. Sé honesto y disfruta todo el proceso hasta lograr el éxito. ¿Sabías que? En 1996 se logró hacer una copia de una oveja a partir de una célula. Sí, se trata de la oveja Dolly. En 1996, los científicos escoceses Wilmot y Campbell cogieron una célula mamaria de una oveja de 6 años de la raza Finn Dorset para hacer algo nunca antes visto: clonar un mamífero. Luego de 277 intentos, nació Dolly un 5 de julio de 1996, un gran logro de la genética y la biología. Pero eso no es todo. Dolly fue mamá 5 veces hasta que finalmente partió en el año 2003. Y su cuerpo disecado está en el Museo Real de Escocia. Ahora ya lo sabes. Alberto Fujimori fue presidente del Perú durante 10 años, desde 1990 hasta el año 2000. Pero quiso ser presidente otra vez hasta el año 2005, pero ya sabes, eso no fue posible. Mucha gente felicita, otra gente critica al gobierno de Fujimori, pero de todas estas cosas te darás cuenta tú mismo cuando leas periódicos de la época, veas videos de YouTube sobre la década de los 90, pero sobre todo viendo los libros de historia y preguntando a la gente que vivió en esa época. ¿Quiénes? Tus padres, tus tíos, tus abuelos. Así que ya lo sabes, tarea para ti. Así terminamos un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender sobre la década de los 90 y el gobierno de Fujimori. No dejes de seguir buscando información, leyendo y preguntando a tus profesores para que todo te quede bien clarito y te saques un 20, por supuesto. No dejes de visitar nuestra página en Facebook, Tiempo para Aprender, y ganarte con todo lo que estamos haciendo para ti. Comenta y comparte la información y así más amigos puedan beneficiarse de estos contenidos. Y no dejes de seguir la programación de USMP TV. Aprende con todo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. En el próximo capítulo aprenderemos sobre la crisis de violencia en el Perú.